Terminó la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio acá en la Ciudad de México. Se llevó a cabo los primeros días de esta semana y la información disponible, que no es demasiada, es que en efecto la renegociación avanza, pero sin que se disipen los grandes huracanes que hay en el horizonte respecto de la posibilidad de llegar a buen puerto. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus comentarios, sus críticas, sus puntos de vista. Y si me acompaña, vamos a ver unos datos de contexto sobre algo de lo que se dijo, de las declaraciones que hubo en torno a la negociación acá en la Ciudad de México, para regresar a nuestra mesa a hablar con dos especialistas que han estado muy metidos en este tema. Las amenazas de ruptura de Donald Trump hacia el Tratado de Libre Comercio con América del Norte contrastan con la marcha de las negociaciones entre los representantes de los tres países que, al término de la segunda ronda, enviaron señales positivas sobre la marcha de la renovación del acuerdo comercial. También rebajan los escenarios más negativos que el propio gobierno mexicano ha dibujado ante las declaraciones del presidente estadounidense, sobre las que han dicho que es necesario contar con un plan alternativo en caso de que el acuerdo sea cancelado o que se levantaran de la mesa si la Casa Blanca anuncia la disolución. En los hechos, las negociaciones parecen desligarse de los ataques o amenazas en Twitter del mandatario estadounidense y encauzar a la revisión técnica del acuerdo, que en sí mismo comprende temas delicados como la redefinición de las reglas de origen, el capítulo 19 y el apartado laboral. Al finalizar, adelantaron que los tres países consolidaron propuestas que revisarán de cara al tercer encuentro en Canadá, aunque sin detallar cuáles serían los planteamientos. En términos muy generales, dijeron que hubo avances en temas de pequeña y mediana empresa, facilitación comercial y empresas operadas por el Estado. En ese marco, la nota negativa fue la decisión de Trump de cancelar el programa DACA, que deja sin protección a unos 800,000 jóvenes Dreamers centroamericanos y mexicanos. ¿Podrá mantenerse alejada la negociación de las declaraciones políticas? ¿Sigue planeando la beligerancia y la volubilidad del mandatario en la negociación? Posiciones. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró que en la reunión resultó la consolidación de propuestas en un solo texto, sobre el cual los grupos seguirán elaborando en las próximas rondas de negociación. Puntualizó en una conferencia conjunta con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y con el canciller de Canadá, Chrystia Freeland. No obstante, puntualizó que todavía no tienen las propuestas claramente definidas. La mesa se instaló y solo se discutió sobre conceptos y expectativas, así como el encontrar coincidencias y diferencias. En materia laboral, donde Estados Unidos y Canadá han hecho presión para mejorar las condiciones de trabajo y elevar los salarios, Guajardo dijo que el gobierno ya hace esfuerzos por mejorar las condiciones, sin descartar directamente que se puede incluir el tema de salarios y fijar un mínimo. Dijo que un mecanismo para asegurar una compensación no es óptimo. El presidente Donald Trump ha expresado que no cree que puedan alcanzar un acuerdo y que probablemente Estados Unidos termine en algún momento con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, volvió a justificar esa decisión. Dijo que México se había aprovechado de Estados Unidos. El canciller Luis Videgaray respondió que si Donald Trump cumple su amenaza de solicitar al Congreso de Estados Unidos la cancelación del TLC, México se retiraría de inmediato de la mesa negociadora. Con Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía, vamos a meternos al tema de la renegociación del TLC. Ayer terminó la segunda ronda que se celebró aquí en México, la próxima va a ser en Canadá, y al final, al término de la reunión, algunos adelantos de parte de los representantes de los tres países en la negociación. Dijeron, ha habido avances y hay planteamientos, aunque exactamente y con precisión cuáles, cómo y en dónde, eso no trascendió, lo están guardando, se están desarrollando las negociaciones con bastante hermetismo y para entrarle a tratar de saber, para valorar lo poco que hay de información pública. Me da mucho gusto que esté con nosotros Francisco Rosenzweig, muchas gracias, ex subsecretario de Economía, y además actualmente en una firma, ya ha estado muy metido asesorando al Consejo Coordinador Empresarial.
Muchas gracias, Pepe. Justo en el tema de la renegociación del TLC, estuviste en Washington, ahora estuviste cerca de las negociaciones en México. Así es, estuvimos en la primera y la segunda ronda. Muchas gracias por la invitación, Pepe. Pues bueno, es un proceso que va avanzando como toda negociación tiene procesos de maduración. En este caso, como no partimos de bases comunes, sino más bien Estados Unidos fue quien planteó esta renegociación, pues bueno, las discusiones han sido conceptuales durante la primera y segunda ronda. El secretario de Economía ha informado que hubo avances importantes en 7 capítulos, de aproximadamente más de una veintena de ellos. Estos capítulos normalmente son los más nobles, donde hay áreas de mayor convergencia, como pueden ser pequeñas y medianas empresas, temas de competencia, temas de comercio digital, cuestiones vinculadas a lo que vendría siendo pues disciplinas más amables y que permiten un mayor entendimiento para que las pequeñas y medianas empresas se puedan sumar a lo que es el comercio internacional. Evidentemente, pues es un proceso que lleva tiempo, ha habido mucha expectativa. Y en ese sentido, bueno, pues la información también no es mucha porque las negociaciones siguen en marcha, es la segunda ronda, apenas han pasado 10 días de negociaciones y estamos hablando de la negociación comercial más importante de México. Sin duda, Fausto Barajas, bienvenido, ya regresó, usted que lo estaba extrañando, ya lo tenemos aquí los miércoles. Gracias, Pepe. Un placer tenerte y siguiendo lo que comentaba Francisco, me da la impresión de que el secretario como que abrió como 3 cajitas, los temas más fáciles, los temas medianos y los temas complejos o complejísimos. Y a partir de eso dice, bueno, pues en los fáciles hemos avanzado, un poco lo que acaba de decir Francisco, pero en los otros 2, ahí yo creo que la caja todavía parece cerrada y no obstante eso, tratan de mandar un mensaje, digamos, de confianza diciendo, tenemos planteamientos que pueden llevarnos a un documento para ser analizado y revisado ya en Canadá. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo está bien estructurar y separar los temas de complicados a menos. Yo creo aquí el tema a veces que uno se pregunta es, bueno, ¿la variable tiempo está jugando o no está jugando fuertemente para cerrar el tema? Porque creo que a los mexicanos nos debería estar preocupando porque por un lado es como la discusión a veces es como esquizofrénica. Oyes a los que están negociando, llevando el tema, diciendo avances, pero por otro lado ves al presidente norteamericano diciendo otras cosas. Entonces, lo que sí te llama la atención o creo que se debería estar considerando es, bueno, la variable tiempo, cómo está jugando para que esto se pueda llegar a cerrar o llevar a algo. Y si es así, si ya se está considerando, y como un escenario, si realmente lo que ha dicho el presidente norteamericano lo llega a cumplir y se retiran o ellos se van del tratado, ¿qué va a pasar? O sea, bueno, y como para ir teniéndolo como un escenario, ¿no? Porque pues sí puede pasar. Si la variable tiempo no es, lo que hemos dicho en otras veces, qué bueno que se esté renegociando, que se esté modernizando el tratado, y eso no tiene por qué tener un periodo de 5 o 6 meses, puede tardar 1 año, 2 años, y creo que para las 3 partes sería muy bueno. Entonces aquí es, pues la variable tiempo, cómo está jugando. Tiempo y Trump. Lo que nos han dicho o lo que ha trascendido es las negociaciones técnicas más o menos ya han logrado desligarse de las declaraciones políticas, ya los tuitazos no nos tienen tan preocupados y el tiempo, pues ahí sí tengo mis dudas qué tanto está jugando porque en efecto hay un periodo electoral en Estados Unidos y también aquí en México el próximo año y me parece ineludible tomarlo como variable, como dice Fausto. Pero ¿tú crees que ya se desligaron? ¿Los técnicos ya mandaron a volar un poco la situación y trabajan con su lógica? Bueno, a mí me parece, la información que tenemos es que a nivel de los negociadores, los que se sientan a negociar y revisan cada una de las disciplinas de los textos, no ha habido ningún planteamiento disruptivo, no ha habido ningún planteamiento que pueda ser considerado como pues un deal breaker o una línea roja en donde México no podría aceptar o Canadá. Insisto, pues es el inicio de una negociación de gran calado, la primera que se da en su tipo después de 25 años para México. En ese sentido, evidentemente hay un interés genuino de los 3 países de llegar a un acuerdo, como informaron los ministros a finales de año, en la medida en que se mantengan las discusiones en cuestiones técnicas basadas en reglas de comercio internacional de la OMC. Es viable, me parece, llegar a esto. Esa será, digamos, cuando hablan de avances, ¿será eso lo que significan? Que no ha habido todavía un planteamiento disruptivo, que no ha habido un deal breaker Es correcto. y que siguen sentados.
O sea, mientras sigamos sentados, hay esperanza. Un poco esa es la lectura que uno de repente tiene. Y hay una señal muy importante. Si uno revisa el mensaje inicial que dio el embajador Lighthizer, el responsable de comercio exterior de Estados Unidos, versus el que dio al final de la segunda ronda, pues es un lenguaje mucho más amable, mucho más involucrado, y también señalando el interés de Estados Unidos de seguir en la mesa de negociación. Evidentemente no estamos exentos, como bien dice Fausto, de que tengas a un presidente de Estados Unidos que en cualquier momento puede apretar el botón rojo, no solamente en el NAFTA, sino en otros escenarios y en otras latitudes. Y en eso, bueno, me parece que también el gobierno ha sido muy responsable, al igual que el sector privado, han ido avanzando en escenarios alternativos, porque evidentemente México ha mejorado mucho después de 25 años. Tenemos una dependencia muy fuerte en Estados Unidos en cuanto al comercio, pero también las instituciones y el marco legislativo pues ha cambiado considerablemente, ¿no? A mí me preocupa, digamos, solamente concentrándome en la parte técnica, qué va a pasar cuando lleguemos a temas que sabemos que son muy espinosos, como el artículo 19 del tratado, como el tema laboral, como el tema de las reglas de origen, que ese, me imagino, tú me confirmas, están en la caja 3. Sí, están en la caja 3. Que no se ha abierto, cuando llegamos a la caja 3, pues, sí. O sea, están ahí, pero no se ha abierto. Sí, no, ahí está, mira, con moñito y todo. Por eso insisto en el tema de la variable tiempo. ¿Tenemos o no? O sea, se había hablado cuando se empezaron las negociaciones, más o menos que se quería hacia diciembre, enero, tener cerrado el tema. Yo pondría sobre la mesa, ¿eso es viable? O sea, como están las cajitas. O sea, porque si no es el tema del tiempo, pues ya juegan todas estas variables también electorales, y se vuelve un tema que entonces lo técnico debe privilegiar para que esto sea un tratado que sea mejorado como una variable económica y de comercio sin que esté jugando con los tiempos políticos. Cuando se habló al principio de que debía estar cerrado hacia diciembre, pues era porque se estaba considerando que tanto Estados Unidos como México iban a entrar en un periodo pues, electoral, y que eso podía entrar, me imagino, meter ruido en el tema de qué se iba a estar negociando y qué no se iba a estar negociando. Y ahí es donde yo digo, bueno, seguimos bajo el tema de hacia diciembre, enero, que esto esté cerrado, porque pues la cajita 3 se antoja pues bastante interesante, ¿no? O sea, como decías al principio, las rondas han sido conceptuales y ha sido, ¿no? Pues vamos para acá, vamos para allá, pero cuando ya empezamos a hablar del tema laboral y bien, y que si lo que mencionamos al principio, hay dumping, no, y se empiecen a enfrascar, o sea, no son discusiones que duren como estas de rondas donde es un poco más, déjame ponerlo así, más diplomático. Estamos hablando de decir, bueno, todos vamos para acá, sí, estamos de acuerdo que tenemos que negociar esto, pues esas van transitando bien. Ya cuando empiezas a hablar de, ya definiciones técnicas, ¿a qué le estamos llamando? ¿Por qué estamos hablando de dumping? ¿Qué le quieres meter aquí? ¿Qué le quieres quitar? Pues eso se pueden llevar semanas, ¿no? Ahora, y ya otros temas, el energético, en fin. O sea, hay varias cositas que se antojan, que son, por su naturaleza técnica, o sea, pueden llevar son días. Complejas, son sí, complejas. No. Por su naturaleza, efectivamente, son complejas, pero también es cierto que los que están sentados en la mesa son expertos en la materia. Evidentemente, como decía, en la medida que estas discusiones se queden dentro de las reglas de comercio internacional y no busques meter temas de déficit o temas vinculados a salarios o cuestiones que son ajenos a una negociación comercial, me parece que los tiempos pueden dar. Ahora bien, para diciembre, enero. O sea, sí sostendrías más o menos A mí me fecha. parece que sí es viable, en la medida en que la caja 3, como le llaman ustedes, pues se le quita el moño andada la negociación. Es decir, en todas las negociaciones comerciales en las que yo tuve oportunidad de participar y por tradición empiezas de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Por qué? Porque si empiezas en lo más complejo, pues no llegas, como digan por ahí, ni a primera base, ¿no? Entonces, en la medida en que haya estos entregables que comentaba el secretario Guajardo, probablemente sobre unos 7, 10 capítulos hacia la tercera, cuarta ronda, entonces ya vas como limpiando los temas y entonces te vas enfocando a los de mayor complejidad. Muchos han hablado del tema de reglas de origen. El tema de reglas de origen evidentemente es un tema muy técnico y en donde hay que recordar que tenemos más de 12,000 productos y la tradición de México es negociar producto por producto. Entonces, evidentemente eso lleva tiempo, pero no quiere decir que todos los 12,000 productos van a ser objeto de revisión. Entonces, yo creo que sí es viable, pero en cualquier caso tienes que tener siempre los escenarios alternativos, no solamente en caso de que haya una salida del Telecán por parte de Estados Unidos, sino también dentro de que si el señor quiere
una fórmula para resolver el déficit comercial, que no es necesariamente el TLC lo que le va a dar la solución, pues tienes que ser creativo en cómo tratar de ir acomodando pues estas inquietudes en la medida, desde luego, que sea un acuerdo para los tres países en donde ganemos los tres. Ahí lo que estamos analizando en opiniones encontradas, qué pasó en la segunda ronda de negociaciones del TLC. Estamos hablando con Francisco Rosenzweig. Fausto Barajas, me quedé contigo y hay lógicas muy distintas en esta negociación. No solamente es un desarme arancelario o una redefinición de los aranceles como en 94, sino cómo logras articular con planteamientos directamente proteccionistas. Pues claro, a ver, como lo dices, esto es muy diferente, creo, y se ha comentado a lo que fue la negociación a principios de los 90, cuando se empezó a negociar el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en 94, lo estamos mencionando, pues había una lógica muy clara de bajar aranceles, pues, y había como un acuerdo claro de las tres partes y una vocación de sacar un Tratado de Libre Comercio en ese entonces. Hoy, como le hemos dicho, pues, quien llamó a revisión fue Estados Unidos diciendo esto es injusto para nosotros y a ver cómo le vamos a hacer, pero esto no nos está jalando y si no nos jala como queremos o como lo pusieron al principio, nos salimos del Tratado de Libre Comercio. Entonces creo que eso sí te pone en diferente contexto cómo se van a ir dando pues, las negociaciones, ¿no? De entrada te habla pues, de una mayor complejidad que la que pudo haber habido en 94. Y ahí uno de los que se ha metido con la variable tiempo ha sido López Obrador, que ha dicho, ha sido de los que ha señalado, oigan, ¿saben qué? Creo que sería mejor que dejáramos esto para después de las elecciones. ¿Tú compartirías esa visión? ¿Auguraría un mejor resultado aguantar hasta, habiendo, digamos, disipado el ruido electoral que vaya a haber en México y en Estados Unidos? Bueno, es que no es una decisión que como tal le corresponda pues, a una persona, en el caso de México, ya sea él o algún otro. Como bien dijo Fausto, quien nos está sentando e invitando a negociar amablemente Estados Unidos. Entonces, me parece que no es una iniciativa de México, sino es una iniciativa de Estados Unidos. Y me parece que así como hay una posibilidad de que se cierre la negociación para finales del año, principios de enero, tampoco veo factible una situación en donde México diga, espérame que pase este año. Nos vemos después de las elecciones. Y nos vemos en el 19, ¿no? Me parece que hay que recordar bueno, pues que hay ciertos proyectos que cada candidato va haciendo sobre la marcha, y en este caso pues Trump fue pues, muy incisivo y muy vocal en el tema del NAFTA. Entonces me parece que pues bueno, el planteamiento que hace López Obrador pues es una plataforma que él también está usando como una campaña política. Más sin embargo, pues el señor Trump pues no es como que nos esté dando la opción, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una ventana de oportunidad para sacar un acuerdo que pueda ser positivo. Y aún así existe la posibilidad, insisto, de que en cualquier momento el señor diga, bueno, pues se les dio oportunidad, no quisieron aceptar Canadá y México y pues vamos al siguiente paso. Entonces, si esa es una posibilidad real, me parecía que voltearnos y decir, señores, espérenos 18 meses, vamos a ver cómo estamos para entonces. No creo que estaremos dando una excusa para que nosotros mismos recibiéramos pues una notificación que no queremos recibir, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves? ¿Compartes? No, sin duda, yo creo que sí. Estábamos obligados a ir y sentarnos, es lo que estás diciendo, Francisco. Pues de alguna manera han sido muy expeditos, perdón por interrumpir, pero o sea, al día siguiente que concluyó el periodo en los 90 días, ya estaban los negociadores mexicanos que en Estados Unidos sentados para ver cómo iba a avanzar la negociación. Entonces, eso te hace pensar pues que hay cierta celeridad por parte de Estados Unidos, ¿no? No, sin duda, aquí no es que nosotros íbamos a decir, oye, esto que nos dijeron, uno de los socios dijo, esto no está jalando para mí, pues vamos, y si no, pues, unilateralmente con los mecanismos que tengo, me salgo. Los otros, espérate, vamos viendo, esto ha sido benéfico para las tres partes, todo el mundo lo dijo. Entonces, pues yo creo que ahí sí, López Obrador, pues sí, creo que no le está pegando en el punto. ¿no? Ahora, sí creo que la negociación, sí trae una carga, bueno, y yo creo que no es tema, pero sí es tema lo del DACA, pues sí te da o sea, lo que acaba de hacer, pues sí te da una visión respecto a, pues no tiene la voluntad de las mejores Trump, ¿no? O sea, tema de mandar, lo del DACA sí te deja, pues más allá de si entramos a una cuestión ya de que entraron o no de ilegales y bla, bla, o sea, el tema de, pues, con una facilidad de decir, pues ahí va, esto se acabó, esto estuvo mal hecho, no creo, o sea, esto es un concepto donde
orden ejecutiva y lo aplica. Sí, que el Telecán también dice, señores, no jaló, o sea, adiós, a ver cómo se resuelve de otra manera los intereses de Estados Unidos. Y sí creo que él sí le está metiendo lógica electoral. Pues ellos ya en unos meses, o sea, esto del DACA, pues agarró y dijo, no, se lavó las manos y vilmente dijo, pues estos 800,000 se acaban regresando a su país o no me da lo mismo. Señores del Congreso, ustedes resuelvan, porque esto estaba mal hecho como una orden ejecutiva del presidente. O sea, ahí les va al Senado, digo, a la Cámara y ustedes resuelvan. Igual y puede pasar igual con el Telecán, diga, pues se acabó y veamos qué instrumentos tenemos para negociar los intereses de Estados Unidos cada vez como se vaya acercando más hacia diciembre y que ya estarán metidos ellos, pues si no de lleno en el proceso electoral, pero ya con miras hacia allá. Una de las expresiones, además de DACA, digamos, de las diferentes ópticas que hay entre los tres países en este momento, sin duda, y además sabemos que es una de las cuestiones que tiene molesto al gobierno mexicano, en particular al secretario de Economía, es el tema salarial. Estados Unidos y Canadá están diciendo, a ver, es necesario elevar los salarios en México porque, y ellos lo catalogan, lo meten como un tema de dumping que estaría vinculado, o ellos lo vinculan con el déficit. Ahí difícil de lograr, digamos, una compatibilidad de posturas, porque son lógicas distintas, o cómo lo verías, cómo negociar, digamos, aspectos laborales con aspectos comerciales. Bueno, me parece que, bueno, de entrada, el Telecán tiene un acuerdo paralelo en materia laboral. El de Clinton. El de Clinton. Ajá. Tenemos también en el último tratado que se negoció, que es el TPP, que no entró en vigor y está como en la congeladora. También hay un tratado, ese tratado que incluye capítulos de medio ambiente y laboral, como parte del propio TLC. Y en este caso, México no me parece que esté en contra de incorporar las mejores prácticas laborales que ha suscrito México ante la Organización Internacional del Trabajo. México ha tenido una reforma constitucional al final del periodo del presidente Calderón, ha habido una que está también en marcha, las reformas estructurales que se han logrado en este gobierno también en educativa, telecomunicaciones, energía. Entonces, me parece que contra eso no hay discusión. El tema es cómo vinculas temas pues, que son totalmente ajenos, ¿no? Primero son realidades específicas de una nación, segundo es un tema macroeconómico pues, que es ajeno a un tratado comercial, y tercero, no puedes mezclar el meterle factores que pueden violentar las reglas de comercio internacional aunado a la predictibilidad y competitividad de un país. Me parece que son temas que no deben ser considerados. Pero es una expresión de las tan distintas lógicas que hay en la negociación. Desde luego. No, sin duda. ¿No? O sea, pocas cosas lo ejemplifican tan bien como eso, junto con las reglas de origen. Yo en las reglas de origen diferiría, me parece que es posible mejorarlas. Han pasado 25 años, los sectores productivos de los tres países han evolucionado y cambiado dramáticamente. México es una potencia manufacturera cuando hace 25 años pues, solo exportábamos petróleo. Sí, sí. Hoy Estados Unidos ya es autosuficiente y exportador de hidrocarburos. Y con una crisis industrial ahí. Entonces, hay oportunidades, ¿no? Y me parece que eso, me parece que el gobierno hace bien en escuchar. Hay que escuchar los diferentes planteamientos y a partir de ahí tomar decisiones. Ahora lo importante es que hasta donde nos han informado no hay ningún tema que sea irritante. Más adelante los podrá haber, es probable, no quisiera yo adelantarme, porque una cosa también es el mensaje político que se manda pues, a los medios, sí. A los medios y a lo que llaman los americanos los constituencies, y otro luego lo que sucede en la mesa de negociación. Evidentemente van a buscar apretar en algunas disposiciones, eso no me queda duda, pero habrá que ver si finalmente el balance da para que también sea algo benéfico políticamente hablando para los tres líderes de América del Norte. Analizando la segunda ronda de negociaciones del TLC, estamos hablando con Francisco Rosenzweig, ex subsecretario de Economía, ahora en una firma de abogados que ha estado muy metido en la negociación. Fausto Barajas, me quedé contigo. ¿Es viable hablar de un plan B, o el plan B es tener, digamos, un programa alternativo al TLC, o el plan B es saber en qué momento seguir o no con la negociación? ¿Cuál es el plan B? Pues yo creo que son dos escenarios. Uno es que llegado cierto momento, si sigues o no sigues, y qué pasaría, que se pega con el otro. Yo creo que sí tendrías que tener uno muy claro, decir, si de plano esto no jala, ¿qué tendría que estar haciendo México o qué va a pasar? Y creo que sí debería ser un poquito, incluso el gobierno, un poquito, a lo mejor más vocal, en decir, a ver, si esto no jala, México está considerando estas opciones, ¿no? O sea, para también dar certidumbre, derivado de lo que vamos a empezar a entrar también en el periodo electoral y todo, sí decir, a ver, tenemos, o sea, creo que
en general la certidumbre que el país ha tenido es porque tienes gente negociando de muy buen nivel de México. O sea, yo creo que nos sentimos todos cómodos con la gente que está allá e incluso creo que es un equipo mucho más robusto que el que tienen los americanos. ¿No? La impresión que tienes en México y en el lado del Canadá, gente mucho más con experiencia en términos de negociaciones comerciales que lo que está teniendo el gobierno norteamericano. Creo que faltaría un elemento adicional que es, el plan B o el escenario es, si esto no jala, ¿cómo está viendo el gobierno mexicano? ¿Qué sería lo que sigue? Para darle certidumbre al país, decir, miren señores, bueno, si esto no pasa, lo que podemos hacer es esto y aquello, para dar certidumbre, porque aquí lo que también te importa son las señales que mandas hacia dentro de la economía, pues para evitar volatilidad, en fin, ¿no? Eso está clarísimo, eso está clarísimo. Y eso, ¿Cuáles pues, son lo que las sí... señales que tienes que mandar? En los últimos tiempos pareciera que el gobierno mexicano incluso ha dicho, pues hay que mandar la señal de que puede pasar lo peor para manejar un poco las expectativas, pero en plan real, Francisco. Bueno, a mí me parece que como todo gobierno responsable siempre tienes que tener varios escenarios. No tengo los detalles de cuál puede ser el escenario alternativo, pero me queda claro que se debe tener. ¿Por qué? Porque pues, hay una estabilidad política en términos de si, por ejemplo, ante la situación tan difícil que se enfrenta con Corea del Norte, la administración estadounidense está amagando en denunciar o cancelar el TLC que tienen con Corea del Sur. O sea, dispara para arriba y dispara para abajo. No tendríamos por qué pensar que en el caso de México habría una racionalidad distinta. Es decir, no creo que sea un tema personal, sino simplemente es un tema de los principios, objetivos políticos y electorales, ¿no? Entonces, me parece que hay que tenerlo. En el sector privado han estado trabajando en él, han estado teniendo pues un análisis de los posibles escenarios y lo cierto es que ya los aranceles no son un problema. Ya el tema de la integración regional ahí está y me parece que si bien podría haber una volatilidad temporal, también lo cierto es que México pues, ha crecido de manera notable, tiene más de 800,000 millones de dólares de comercio y evidentemente tendría que pensar en un plan que pase por una mayor liberalización, por una agenda de diversificación más agresiva y probablemente vincularse pues, con economías dinámicas con las que pues, por razones históricas no lo hemos hecho, ¿no? El momento clave que te esperas, ¿cuál va a ser el momento clave para saber qué va a pasar aquí? Pero yo creo que como vaya saliendo la tercera ronda, yo creo que te va a ir. Yo creo que más bien Canadá, es como van 23 de septiembre. Como van avanzando. 23 al 27. Pues más que un tema de X media, yo creo que lo importante creo que es la solidez de los equipos, vayan dando certidumbre en la medida que vayas dándole un mayor balance digamos, a la narrativa de que lo que los equipos están negociando está siendo serio, formal, ayude a mitigar al ser irracional que tenemos como presidente de Estados Unidos y el balance para el señor sea tan difícil de romper, o sea, ya esto sea una narrativa tan fuerte de que los tres países ganan, está llegándose a algo, para que le eleves el costo de tal manera que también él tomar una acción de estas que le gusta. Menuda responsabilidad le está echando a los negociadores, que limiten Pero un yo creo poco, que lo están haciendo bien. Que le hagan contrapeso a las locuras. No, a mí me parece que el equipo negociador está haciendo un excelente trabajo. Como dice Fausto, es un equipo muy sólido, es un equipo que lleva muchos años en la Secretaría, es gente especializada que conoce muy bien Estados Unidos y Canadá. Y en ese sentido, me parece que evidentemente tenemos que subirle el costo ante cualquier amago o tentativa de denunciar el NAFTA. Evidentemente, si el señor piensa que no va a pasar nada o que no va a tener consecuencias sus actos, pues me parece que está totalmente equivocado. Muy bien, pues la verdad es que ha sido una excelente charla. Te vamos a seguir dando lata después de esta plática que hemos tenido esta tarde. Muchísimas gracias, Pepe. En las próximas rondas. Paco, Pepe. Con mucho gusto. Muchas gracias, Francisco Rosenzweig, por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Como siempre, mi estimado Fausto, nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, mi querido Pepe. Gracias, Paco. Muchas gracias a los Buenas dos. tardes. Y sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos.